Hola, mi nombre es Ágata, soy estudiante de profesorado en química y les voy a hablar sobre química nuclear. Bueno, la química nuclear se dedica al estudio de los cambios naturales y artificiales que experimentan los núcleos de los átomos, extiende su estudio a las reacciones químicas de las sustancias reactivas. La radioactividad fue descubierta en 1896 por Henry Becquerel y se define como un proceso natural en el cual los núcleos de los elementos pesados se descomponen en núcleos de elementos más ligeros, en partículas subatómicas y en rayos gamma. La radioactividad natural es el ejemplo más conocido de la química nuclear y dentro de esta se consideran los efectos de las emisiones radioactivas sobre las sustancias, cuerpos y seres vivos del entorno. Encontramos las emisiones radioactivas alfa, beta y gamma. Por otro lado, la radioactividad artificial se lleva a cabo con la ayuda de reactores nucleares y aceleradores de partículas y surge de un isótopo radioactivo que se produce previamente en el laboratorio mediante una reacción nuclear. En la actualidad hay un uso generalizado de los reactores nucleares para diversos fines, lo que hace que la química nuclear sea una disciplina importante, aunque muy cuestionada por eventos desastrosos debido a su mal uso. Las unidades utilizadas para medir la radiación son el Curie y el Rutherford. El Curie corresponde a 1 gramo de radio y produce 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo, y el Rutherford 1.000.000 de desintegraciones por segundo. Algunas características generales de la química nuclear. Podemos mencionar que los nucleones, que están enlazados en el núcleo por una fuerza atractiva extremadamente fuerte, en distancias cortas, vence la repulsión electrostática entre los protones. Y podemos mencionar que la proporción entre el número de neutrones y de protones y el tamaño de un núcleo influyen en la estabilidad y por lo tanto en la reactividad. Que existe una relación entre la estabilidad del núcleo y la proporción de neutrones y que cuando la graficamos nos da una banda que se denomina banda de estabilidad. Los núcleos situados por fuera de esta banda son inestables y se descomponen, emitiendo reactividad y se convierten en núcleos con una relación neutrón-protón adecuada. Por otro lado, la energía de enlace de un nucleón permite comparar la estabilidad entre núcleos distintos y tenemos que energéticamente es más favorable la fusión de núcleos ligeros para dar núcleos más pesados y la fisión de núcleos pesados para dar núcleos más pequeños. Y en esta imagen podemos ver esta gráfica que se grafica el número de nucleones y la energía de enlace por nucleón, y tenemos que el núcleo más estable es el del hierro 56. Por otro lado, Rutherford identificó 3 tipos de radioactividad, la alfa, la beta y la gamma, aunque bueno, en la actualidad se conocen más tipos. Las partículas alfa son un flujo de partículas con carga positiva y están formadas por 2 protones y 2 neutrones, por lo tanto son átomos de helio. Debido a que la masa y el volumen de estas partículas son elevados, viajan a una velocidad menor que las beta y las gamma y tienen un poder de penetración bajo también. Chocan fácilmente con moléculas del aire y en cada choque van perdiendo su energía hasta quedar detenidas o ser absorbidas por otro núcleo que esté en su camino. También, si estas partículas chocan con algún átomo que tenga un electrón periférico, lo pueden arrancar y provocar que este átomo se ionice. Por lo tanto, decimos que estas partículas alfa tienen un gran poder ionizante. Las partículas beta son electrones, por lo tanto tienen carga negativa y son lanzados a grandes velocidades desde un núcleo inestable. Son 7000 veces más pequeñas que las partículas alfa y poseen un poder de penetración medio. Cuando un núcleo emite una partícula beta, su número atómico aumenta en una unidad y su número másico no se ve afectado. Los rayos gamma son ondas de luz, es decir, son radiaciones electromagnéticas idénticas a la de la luz, pero con un contenido energético muy superior. No tienen carga eléctrica, por lo tanto, frente a un campo magnético no sufren desviación y son altamente peligrosas por su poder mutagénico. El resultado de la emisión de partículas es una transmutación nuclear. El nuevo núcleo que se forma puede estar en un estado excitado y la reordenación del núcleo excitado a un nivel de más baja energía produce una radiación gamma. Bueno, volviendo a este gráfico, dijimos que los núcleos situados por encima de la banda de estabilidad son ricos en neutrones, emiten partículas beta y con menos frecuencia neutrones.
Los núcleos situados por debajo de la banda de estabilidad son ricos en protones y emiten partículas beta o captan electrones. Y los núcleos más pesados emiten partículas alfa. Los núcleos con un Z mayor a 83 están fuera de la banda de estabilidad y son los elementos radioactivos. Se desintegran por emisión alfa y algunos por beta o beta más. Tenemos una serie de desintegraciones naturales, radioactivas, la del uranio 238, la del uranio 235 y la del torio 232, en la que las emisiones alfa alternadas, con a veces emisiones betas, acaban en un isótopo estable de plomo. Bueno, cuando se produce una reacción nuclear, se altera la composición de núcleos de los átomos y la diferencia entre la masa del átomo que inició el proceso y el que termina, esa diferencia se convierte en energía. Algunas características de las reacciones nucleares son que se producen entre núcleos, que provocan la transmutación de los elementos, provocando la conversión de un átomo a otro, y que la masa que se pierde se libera como energía. Y bueno, que no depende de las condiciones ambientales. Existen dos procesos denominados fisión y fusión nuclear, que ambos son opuestos. La fusión nuclear básicamente es la combinación de dos átomos de baja masa para formar uno de masa mayor. Y bueno, el caso más clásico es el del Sol, donde se liberan grandes cantidades de energía fisionando hidrógenos para dar helio. La formación de un nuevo núcleo o de un elemento más pesado se produce suministrando a los átomos livianos la energía suficiente para que se supere la repulsión entre los núcleos y así puedan quedar aglutinados o fusionados. Por otro lado, la fisión nuclear consiste en la división de un núcleo en dos y se produce cuando un isótopo pesado es bombardeado por partículas a altas velocidades, generando respectivos nucleidos, gran liberación de energía y emisión de 2 o 3 neutrones. Bueno, las ventajas de la fisión nuclear frente a la fusión. Podemos mencionar que la fusión no produce residuos radiactivos ni residuos de gases circundantes, es decir, no contamina por escape la atmósfera. En la fusión el combustible nuclear abunda, tenemos el hidrógeno, el deuterio y el tritio, y tiene mayor rendimiento energético. Además, no contribuye a los gases del efecto invernadero ni a la lluvia ácida. Bueno, si hablamos un poquito de los reactores nucleares, entendemos que un reactor nuclear es una instalación en donde se produce una reacción nuclear en cadena. Y allí mismo se inicia, se controla y se mantiene con un fin determinado. Consta de varios componentes. Si nombramos algunos, tenemos el combustible, que es el material con la capacidad de fisionarse lo suficiente como para llegar a la masa crítica, que es la masa correspondiente a la cantidad necesaria de combustible para manejar la reacción. Lo más usual es que este combustible sea sólido. Tenemos elementos de control que están hechos de materiales absorbentes de neutrones, como el carbono de boro, aleaciones de plata, indio o cadmio, y permite detener la fisión nuclear en cadena. Un moderador que mantiene la reacción en cadena, un refrigerante que absorbe el calor desprendido, un reflector que evita el escape de los neutrones y logra la eficiencia de la reacción, y un sistema de seguridad que previene las fugas de la radiación. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que es una central nuclear con todas sus partes. Y algunas curiosidades, podemos mencionar el símbolo de la radioactividad, que bueno, en base a esto hubo muchas discusiones por su forma y sus colores, y bueno, finalmente en un principio se había diseñado con un color azul y magenta, y después por quejas de poca visualización, se cambió al negro y al amarillo. No podemos dejar de mencionar la bomba atómica, que bueno, la explosión de la misma es un fenómeno basado en la transformación de la masa de energía. La suma de las masas de los átomos iniciales implicados en la reacción nuclear varía, reduciéndose y trayendo como consecuencia que la masa del átomo final sea mucho menor, convirtiéndose esta diferencia, como ya dijimos, en energía. En todas las bombas se libera energía en forma de calor y radiación, y en todas las longitudes de onda, por lo que las consecuencias son bastante importantes. Bueno, una explosión de 20 megatones
al ras del suelo, produce un cráter de 183 metros aproximadamente, y bueno, algunos milisegundos después de la detonación, el 50% de la energía total liberada por la bomba se deposita como radiación en el aire, haciendo que el mismo adquiera una altísima temperatura. La rápida expansión de este aire caliente se describe como una bomba de fuego y genera un choque que puede aplastar y barrer edificios enteros. Y por la baja densidad y temperatura y alta temperatura de esta bola, asciende convirtiéndose en el famoso hongo que, bueno, deja luego la siembra radioactiva. Y bueno, finalmente para terminar, algunas aplicaciones. Los primeros ensayos de radioactividad se realizaron en el ámbito médico. Se propuso el radio para destruir células enfermas y así curar tumores de ciertas formas de cáncer. Los isótopos pueden usarse como indicadores. Son muy útiles en la química analítica y en reacciones químicas biológicas. Se pueden aplicar en procesos físico-químicos como estudios de difusión en disoluciones coloides. Se pueden usar para encontrar nuevos elementos químicos y así se produjo, digamos, cómo se completó la tabla periódica. Tiene aplicaciones biológicas. En esta área fue muy revolucionario. Se puede estudiar la repartición en un organismo de diversas sustancias, revelar la absorción selectiva en diversos órganos de nutrientes, estudiar comportamiento de glándulas internas, estados patológicos, etc. Bueno, también se usan los isótopos con fines de diagnóstico, como el yodo, perdón, para determinar metástasis, células cancerosas, etc. Y así saber dónde se puede irradiar los tumores. Y en el área de la geología permite conocer los componentes de la Tierra. Y algunos efectos biológicos, bueno, las dosis de radiación se miden en Gray y equivale a un joule, por kilogramo a la -1. Y la otra unidad de medición es el rad, que equivale a 10 a la -2 joule por kilogramo a la -1. El factor de efectividad biológica relativa Q mide el efecto dañino de un tipo de radiación en un tipo de tejido. Y las radiaciones ionizantes actúan sobre las células, destruyéndolas cuando su intensidad es suficientemente alta. Aunque, bueno, no todos los tejidos son sensibles a las mismas intensidades de radiaciones. Bueno, por otro lado, la radiación producida en un tejido puede evolucionar como quemadura y puede producir un efecto de latencia por las diferencias de sensibilidad, lo que hace que no aparezca lesión. Y la destrucción de las células parece ser un fenómeno individual, análogo a la destrucción de algunos microorganismos. Así que bueno, resumidamente eso fue química nuclear.